Buenos días, Arganda. Buenos días, Madrid. Gracias de verdad, gracias a todos. Gracias en primer lugar a vuestro alcalde por acogernos, por tu trabajo, querido Alberto, y por demostrar en 2 años que se le puede dar la vuelta a esta ciudad a pesar de que los anteriores hubiesen estado 20 años. Alberto ha reducido la deuda y ha pagado las facturas. Alberto ha invertido más, ha reforzado la limpieza, ha mejorado las calles, ha mejorado la seguridad y aquí se pagan menos impuestos. Por tanto, queridos amigos, menos deuda y menos impuestos, más infraestructuras y más limpieza y aprobar los presupuestos generales de Arganda del Rey. Alberto es un pata negra del Partido Popular. Muchas gracias por todo lo que has hecho en 2 años. Gracias a todos los compañeros de este municipio. La presidenta Ayuso ha dicho que le gustó mucho a Alfonso Serrano. Yo no voy a discrepar, pero yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí nos gusta bastante más la presidenta Ayuso. Pero lo cierto y verdad es que ha venido mejor que nunca, con más ritmo que nunca y con más determinación, que no es fácil. Gracias, Isabel, por haber sido la gran anfitriona, eso sí, con Alfonso, del Congreso Nacional del Partido Popular que hemos celebrado la primera semana del mes de julio. Gracias por tu coraje. Gracias también por haber formado un equipo de gentes jóvenes que están recogiendo el testigo en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y gracias por el sentido de Estado. Por el sentido de Estado. Hay gente que se cree que ser alcalde solamente debe de preocuparle lo que le ocurre a sus vecinos. Y hay algún presidente autonómico que se cree que eso de ser presidente autonómico solamente es preocuparse por lo que ocurre en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. No, señor. Ser presidente autonómico es ser representante ordinario del Estado y, en consecuencia, le debe de preocupar lo que ocurre en el Estado. Por eso es presidente autonómico. Porque hay Estado. Si no, no sería el presidente autonómico. Mirad, lo digo muchas veces, lo que afecta a cualquier autonomía afecta al conjunto de España. Y eso es lo que demostráis desde la Comunidad de Madrid. Madrid siempre ayuda. No hace falta pedirle ayuda. Está a disposición y no como se escaquean otros. Madrid siempre recibe al que quiere aportar. A nadie le pregunta de dónde viene. Y Madrid siempre está dispuesto a defender los intereses generales de todos. Y por eso estoy muy orgulloso de vosotros. Y por eso os digo a todas las alcaldesas, alcaldes, a portavoces, a concejales de la Comunidad de Madrid. Por eso os digo a todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, a todos los miembros de ese gobierno que tiene una mayoría absolutísima, gracias a haber sacado una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, que estoy muy orgulloso de todos vosotros. Muy orgulloso. Y también os digo que, como no puede ser de otra forma, le vamos a dar la bienvenida al alcalde de Madrid, al Tajo, y lo mejor que le podemos decir es ¡Hala Madrid! Pues bien, mirad, yo he vivido en esta ciudad 10 años. El Athletic ya lo defiende al alcalde. Digo que he vivido en esta ciudad, en la ciudad de Madrid, querido alcalde, Athletic, Real, 10 años. Espero vivir algunos más. Y nunca me olvido que soy diputado por esta circunscripción. Y os puedo asegurar que seré presidente del gobierno por esta circunscripción, por Madrid. ¿Por qué? Porque es la casa de todos los españoles. Muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad. Vengo a convocaros a estar en pie, a ser firmes y activos. Vengo a deciros que necesitamos ánimo, orgullo y convicción de que España se merece mucho más. Y no tengo ninguna duda de que en esta comunidad se está en alerta permanente. Mirad, este gobierno ya no tiene iniciativa. Este gobierno no tiene liderazgo ni tiene horizonte, es verdad. Y no hay fecha electoral a la vista, también es verdad. Pero nos están poniendo trampas en todas las esquinas, también es verdad. Y por eso no podemos bajar la guardia. Solo hay que verles las caras para darse cuenta que están en fase de desesperación. La verdad es que ya no son un gobierno, son un peligro. Porque, por supuesto, no les mueve la vocación de servicio, ni les mueve la ambición por el poder. Y mira que si hay una persona ambiciosa y obsesionada con el poder, es Sánchez. No. ¿Sabéis lo que les pasa? A este gobierno solo le mueve el miedo. El miedo. Y voy a hablar de los 3 temores a los que realmente les mueve el gobierno. El primero, la justicia. Sí. El temor número 1 del gobierno de Sánchez es la justicia. No la teme por lo que es, sino por lo que pretende hacer ver. Mirad, Sánchez teme a la justicia por lo que la justicia sabe y por lo que puede llegar a saber. Su estrategia, pues, consiste en señalar a los jueces para que los jueces no le señalen a él. Vamos, está a 2 telediarios de decir que en España hay presos políticos. Queridos amigos, si es que no conoce límites, y es verdad, lo decía la presidenta Ayuso, ni en lo más básico, ni en la separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Solo hay que ver el bochorno en el que está convirtiendo este año la apertura del curso judicial. Es un inmenso error que en la semana en la que se inicia el curso judicial el presidente del gobierno haya difamado a jueces simplemente porque investigan a su familia. Es un inmenso error y no podemos mirar para otro lado. Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos delante del Tribunal Supremo a decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes, y esto hacerlo delante del tribunal que le está investigando y a lo mejor que le va a juzgar. Es un inmenso error y no podemos mirar para otro lado. No podemos. Nuestra obligación nos lo impide. Y sobre todo, solo puedo decir lo que siento. Me alegro de no estar presente allí. Me alegro de no estar presente allí. Mirad, el jefe de la oposición no tiene ninguna labor constitucional obligatoria para estar presente en ese acto. Y por tanto, lo que es una total anomalía no podemos normalizarlo. Queridos amigos, pero sí quiero añadir una cosa. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena Dana. Quien le falla al jefe del Estado es el que no le manda ministros de jornada en sus viajes. Y quien le falla al jefe del Estado es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado. Y por eso os digo una cosa. Los que nos han precedido, los que estamos ahora y los que vendrán, nunca le hemos fallado al jefe del Estado, no le estamos fallando al jefe del Estado y nunca le fallaremos jamás al jefe del Estado. Nunca. Somos un partido constitucionalista y sabemos nuestras responsabilidades. Ahora,
Claro que bien pensado, fácil no lo tenían, ¿no? Porque, pensad un momento, ¿quién podría pedirle al fiscal general del Estado que deje su puesto? ¿Quién? ¿Quién podría pedirle que no vaya a este acto? ¿Quién? ¿Quién? ¿El que nombró de número 2 al señor Koldo? ¿El que nombró de número 2 al preso Santos Cerdán? ¿Al que tiene su mujer pluriimputada? ¿Al que tiene a su hermano músico en la Diputación de Badajoz? ¿O al que tiene como referente internacional a Rodríguez Zapatero? ¿Realmente este le puede pedir al fiscal general del Estado que se vaya? ¿Le puede pedir que no vaya al acto? No, no se lo puede pedir. En fin, es evidente que esto genera una enorme pena. No se lo merecen los fiscales de este país, no se merecen los jueces estar insultados por el gobierno desde la presidencia a los ministros y no se lo merecen los españoles. Pero dejadme añadir una cosa en este apartado. Mirad, el Poder Judicial volverá a ser independiente. El Poder Judicial volverá a actuar en libertad. Siempre, nos guste o no nos guste lo que nos digan. Tienen mi palabra que el Poder Judicial volverá a ser un poder independiente en España. Un poder en libertad. Un poder que no le tenga miedo a investigar a los políticos. Y un poder que no acepte difamaciones ni calumnias del presidente del gobierno. Y ahora, si os parece, vamos al temor número 2. Los socios. Sí, sí. Sánchez vive atemorizado por si sus socios le echan. Por eso les entrega lo que pidan, lo decía Isabel, la amnistía, las fronteras, los pinganillos, la caja común, cualquier principio. Mirad, Sánchez iría peregrinando de rodillas a Suiza si le hace falta para seguir gobernando. Y los que venimos del Camino de Santiago sabemos bien que no es fácil hacer el camino. Imaginaros hacerlo de rodillas. Pues sí. 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 Verad. ¿Y sabéis cuál es el problema más importante de todo esto? Que encima de la mesa ya nunca ponen los intereses de los españoles. Eso sí. Eso no significa que ya nadie defienda los intereses generales de los españoles. La igualdad, la dignidad, el dinero de todos los españoles lo defendemos nosotros. Sí, lo hacemos nosotros desde Madrid, desde Galicia, desde Andalucía, desde Murcia, desde Castilla y León, desde Asturias, desde Cantabria, desde Baleares, desde Aragón, desde La Rioja, desde Extremadura, desde Ceuta y desde Melilla. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos principios y defendemos lo mismo en toda España. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Pero qué se esperaban? ¿Qué se esperaban? Permiten al independentismo que malgaste lo más grande durante años y luego pretenden cargárselo a los españoles. Negocian con el separatismo millones y millones que les quiten de deuda y luego se las encajan a todos los españoles. Repito, ¿qué esperaban? Mirad, efectivamente yo he sido presidente de una comunidad autónoma 14 años. Sabía cuáles eran mis atribuciones, las que me daba la Constitución. Sabía cuáles eran mis competencias, las que se referían en el Estatuto. Sabía que el Estatuto es una ley que emana de la Constitución y sabía de mi responsabilidad. Primero, ser presidente, pero lo era como representante ordinario del Estado, vuelvo a repetirlo. Por eso yo afirmo, estoy orgulloso de los representantes ordinarios del Estado en las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Orgulloso, Isabel, orgulloso de todos ellos. Estamos defendiendo nuestro país desde las comunidades autónomas. Y nos vamos al temor número 3. ¿Cuál es el temor número 3? Primero la justicia, después los socios. Y el tercero, la mayoría del pueblo. Sí, sí. Por eso no quiere convocar elecciones. Se resiste como gato panza arriba contra unas elecciones que dice
que si convoca elecciones acabamos en una degradación. Dice que si se convocan elecciones que se va a paralizar el país. No como ahora. ¿Sabéis una cosa? Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones era un incordio era Franco. Insisto, porque sabe lo que piensan los españoles, no pisa la calle. 90 y pico escoltas este verano. Y por eso también señala, persigue y acosa a todo el que pueda imponerse en su camino, o decirle basta, o denunciar sus abusos. A la justicia, ya lo hemos visto. También a los medios de comunicación que no controla, a los que busca censurar. Por supuesto, a la oposición, que simplemente no soporta que le hayamos ganado las elecciones. Y por supuesto a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que padecer el hostigamiento sectario del gobierno, porque ellas sí son capaces de gobernar y el gobierno no. Lo sabemos bien en el Partido Popular. Lo sabe muy bien la presidenta Ayuso. Y también lo sé yo muy bien. Pero ¿sabéis qué? Lo llevamos con honor, porque es mucho más honroso ser señalado por Sánchez que ser amparado por Sánchez. Mucho más. La historia lo recordará y la historia lo reconocerá. Pero ¿sabéis cuál es el verdadero problema de todo esto? Que quien quiere liderar la nación no lo está haciendo. Y esta es mi preocupación, la preocupación de todos vosotros. ¿Cómo van a dejar España? Porque la realidad es que pretende arrastrarnos a todos a su degradación y tenemos que evitar que esa degradación continúe. Primero, nos acostumbramos a lo que ocurre en la nación. Ya, oye, esto ya es normal. Oye, que no se aprueba el presupuesto, ¿y qué más da? No, pero es que estamos con el presupuesto de unas Cortes disueltas, ¿y qué más da? Oye, no, es que estamos con un presupuesto que no se aprobó en esta legislatura, ¿y qué más da? Oye, es que la Constitución dice que hay que presentar las cuentas en el último trimestre del año, ¿y qué más da? Oye, que la Constitución solo habla de que se puede prorrogar el presupuesto, no que se pueda prorrogar las prórrogas indefinidas del presupuesto, ¿y qué más da? Y después intentan, con las medidas que dicen que son para reparar, seguir destruyendo. Mirad, por supuesto que no vamos a acostumbrarnos a esto. No vamos a acostumbrarnos que el gobierno de España no apruebe las cuentas de los españoles. ¿Cómo vamos a acostumbrarnos a que el Congreso de los Diputados no pueda ejercer su labor fundamental, que es aprobar las cuentas del Estado? Y es que el gobierno no tiene competencias para aprobar las cuentas del Estado. Es el Congreso y el Senado los que aprueban las cuentas. Y por eso, queridos amigos, os garantizo que modificaremos las leyes que sean necesarias para que el Gobierno tenga la obligación legal inexcusable de presentar las cuentas en el Congreso y que tenga la obligación de no prorrogar las prórrogas de los presupuestos. Es lo mínimo que se puede pedir. ¿Cómo vamos a acostumbrarnos a que nada funcione? Oye, ¿por qué no se lo dicen a los viajeros? Antes te devolvían el importe íntegro del billete del AVE si se retrasaba más de 30 minutos. Ahora, si se retrasa 30 minutos, les das las gracias a Renfe. Le das las gracias al Gobierno de España. Esto es la perturbación de los servicios públicos españoles. Oye, bueno, ayer nos hemos acostumbrado a que hay que convivir con averías constantes, que total no es para mucho, que hay que acostumbrarse al caos. ¿Sabéis cómo vamos a solucionar esto? Vamos a solucionar esto, lo primero, echando del Ministerio de Transportes a los corruptos y a los tuiteros. A los corruptos y a los tuiteros.
¿Sabéis por qué? Oye, hay gente en el Ministerio de Transportes que sabe más de redes sociales que de redes ferroviarias. Y esto se acabó. Y por último, oye, ¿cómo vamos a acostumbrarnos a no tener cuentas? ¿Cómo vamos a acostumbrarnos a que no funcionan los servicios públicos? ¿Cómo vamos a acostumbrarnos a que España siga siendo el coladero de la inmigración ilegal? Ellos dicen que de esto mejor no hablar, que si hablamos de la inmigración ilegal somos unos crispadores, unos racistas, unos alarmistas. Pues yo no estoy dispuesto. Y yo no estoy dispuesto porque si no hablamos de la inmigración ilegal, estamos allanando el camino a los discursos xenófobos. Y este partido no es xenófobo. Este partido quiere que se cumpla la ley. Todos. Todos. Por eso, lo que genera alarmismo es ignorar los problemas cuando existen, y la inmigración ilegal es un problema en España. Lo es, en primer lugar, para las decenas de miles de personas que mueren en el mar engañadas antes de llegar a las costas. Lo es para las mujeres que llegan engañadas por mafias para que se prostituyan. Lo es para las ciudades y los pueblos que el gobierno manda seres humanos como si fuesen lotes o mercancías. Sin planificación, sin recursos, sin seguridad, ni para los inmigrantes, ni para las ciudades y los pueblos que los acogen. España tiene que abrir las puertas para quien viene a vivir legalmente, para quien viene a trabajar legalmente, para quien viene a prosperar y a levantar este país. Pero tiene que cerrar las puertas a aquellos que no aceptan las leyes españolas, que no cumplen las leyes españolas o que vienen a delinquir. Para eso hay que cerrar las puertas. Y es nuestra obligación el decirlo y el hacerlo. En la nación que debemos de ser, el gobierno tiene el derecho y el deber de velar por quién entra, cómo entra y para qué entra. En la nación que deberíamos de ser, el gobierno tiene el derecho y el deber de dotarse de los cauces legales para expulsar al que incumple las leyes. Y en la nación que debemos de ser, hemos de garantizar que quien viola a una mujer, la respuesta que ha de tener es la cárcel y la expulsión, y no la acogida y el olvido. Eso es ser un partido que cree en las leyes y no que dice disparates ni mira para otro lado. No, queridos amigos, no vamos a acostumbrarnos a todo esto, no vamos a acompañarlos en toda esta degradación. Mientras por arriba se derrumba el gobierno, por abajo estamos obligados a sostenerlo. España se sostiene, efectivamente, con el esfuerzo de las gentes que van a trabajar. Os aseguro que cuando lleguemos al gobierno, ir a trabajar valdrá la pena. Amigos, con el esfuerzo de los que van a trabajar, con los que asisten todos los días a su puesto de trabajo, con el esfuerzo de los que arriesgan, con el esfuerzo de los autónomos, con el esfuerzo de las pymes, con el sacrificio de las familias. España se sostiene económicamente con los impuestos desmedidos que pagamos todos. Y también se sostiene, y yo os lo pido, con el rigor en las cuentas, con la gestión eficiente de los servicios desde los ayuntamientos y comunidades. Y lo que pido lo haré. España se sostendrá con la esperanza de un proyecto claro e ilusionante que el Partido Popular pondrá a su servicio. Amigas y amigos, los españoles, se nos va a hacer largo el tiempo que falte para las elecciones, pero pensar un momento, se le está haciendo mucho más largo a ellos. Ellos ya no pueden salir a la calle, ya no pueden salir del bucle. Repiten y repiten todos los días mentiras, cesiones, incompetencias, imputaciones. Nosotros tenemos lo nuevo de España: la responsabilidad, la unidad, la altura de miras, la ambición colectiva. Y efectivamente no podemos elegir cuándo. Eso dependerá de cómo le siguen exprimiendo los socios.
No podemos elegir cuándo, porque eso depende del grado de desvergüenza que estén dispuestos a tener. Pero sí podemos elegir el cómo. Y no vamos a llegar simplemente porque nos toque. No, vamos a llegar para hacer cosas, para tener un proyecto nacional, para que ese proyecto nacional esté lleno de propuestas concretas y para que los políticos del PP cumplan su palabra. Queridos compañeros, el cambio no se espera, el cambio se conquista. El cambio no empieza el día de las elecciones. El cambio hay que prepararlo todos los días antes de las elecciones. Y ese cambio será la gran reparación de nuestro país. Y por eso termino como empecé. Aunque en Madrid realmente no es necesario insistir, pero os pido que nos mantengamos activos, en alerta y con ilusión. Si a ellos les mueve el miedo por lo mal hecho, a nosotros nos tiene que mover el cambio por lo bien que lo podemos hacer. España tiene derecho a tener políticos decentes, un presidente del gobierno decente y un futuro decente. Y lo vamos a construir entre todos, con energía, con confianza y con determinación. Vamos a ello, queridos compañeros. Muchas gracias y mucho ánimo.